Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Disculpen. Buenas tardes, Sí, sí, doctora. doctora. Sí, ya, gracias. Ya, creo que voy a empezar, chicos, porque me queda una hora exactito para que empiece el otro docente. A ver, son las 2:28. ¿Está el delegado? Feder, ¿verdad? ¿Está Feder? Doctora, sí. Sí, gracias, Feder. ¿Me ayudas, por favor, al final con el link de la asistencia, Feder? Sí, es el mismo link, doctora, no se preocupe, el que le di la pasada. Ya, muchas gracias, Feder. Entonces voy a empezar ahorita, son 2:29. Ya, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de tuberculosis extrapulmonar en pediatría. Creo que ayer o anteayer han hecho la clase de TB pulmonar, ¿no? Y los objetivos de la sesión son que al final de la clase ustedes van a ser capaces de identificar los factores de riesgo para tuberculosis extrapulmonar, identificar cuáles son los signos y síntomas de los cuadros más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar, realizar el diagnóstico de las formas más frecuentes y aplicar el tratamiento correcto de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Cuando ustedes estén haciendo su práctica profesional, se van a encontrar con pacientes que vienen a veces con un solo síntoma, por ejemplo, fiebre de origen desconocido, ¿no? Donde el paciente ya previamente a veces se le ha realizado una batería de análisis previos y no se encuentra el foco de la fiebre. Y dentro de las posibilidades diagnósticas va a estar la tuberculosis. Otro problema con el que se va a encontrar o con otro cuadro con el que puede venir un paciente es con trastorno del sensorio de etiología determinada. Y va a estar ahí dentro del diagnóstico diferencial tuberculosis. Lumbalgia o dorsalgia de etiología determinar, tuberculosis. Diarrea persistente de etiología determinar en un niño que viene previamente tratado de repente ya con antibióticos y la diarrea no cede, debemos pensar en tuberculosis. Tumoraciones en diferentes localizaciones, principalmente una de las más frecuentes son las cervicales, tenemos que incluir dentro del diagnóstico diferencial a la tuberculosis. Paciente que viene con derrame pleural de etiología determinar, tuberculosis, o hematuria de etiología determinar, tuberculosis. Es uno de los tantos síntomas que se pueden presentar en la práctica profesional de un médico y debemos pensar en tuberculosis dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo se define la tuberculosis extrapulmonar? Como la infección de cualquier órgano diferente al pulmón, que es el órgano blanco de tuberculosis, ¿no? Bacteriológicamente confirmada. La tuberculosis extrapulmonar constituye el 20% de todos los casos de tuberculosis y en la mayoría es la tuberculosis pulmonar el 80% de los casos. Los órganos comprometidos, aparte del pulmón, puede ser cualquier órgano, cerebro, ojos, piel, intestinos, hígado, vasos, riñones, etc. Y esta es una estadística que ustedes la pueden buscar en la página web del Ministerio de Salud, donde hasta el año 2020, febrero del 2020, habían registrados casos de tuberculosis, la mayoría, el 81%, son de tuberculosis pulmonar y el 18.35% tuberculosis extrapulmonar. Ahora, en estos casos no está diferenciada la población pediátrica, ¿no? Incluye niños y adultos. Y dentro de las formas extrapulmonares de tuberculosis están la tuberculosis pleural como la forma más frecuente, ¿no? Y las otras formas son las ganglionar, meningia, ósea, de piel, gastrointestinal y renal. En la edad pediátrica, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es la ganglionar, con un 67% de casos, seguido por la meningia, la pleural, la miliar y la esquelética.
Y ese es el periodo de incubación, o sea, el tiempo en que el paciente desarrolla ya síntomas de la enfermedad desde el momento que se infecta, ¿no? La forma más corta es la tuberculosis meningia, o sea, el desarrollo de enfermedad desde que el momento del paciente se infecta puede ser tan corto como 2 meses a 6 meses. La forma más larga es la tuberculosis renal, 5 años, ¿no? La pleural, 1 a 2 años, ganglionar, 4 a 12 meses, la miliar también puede ser tan corta, miren, la miliar y la meningia son formas de diseminación hematógena, y el periodo el intervalo de tiempo entre el momento que el paciente se infecta y el desarrollo de enfermedad es de 2 a 6 meses. ¿Cuáles son las características especiales en el niño, en el paciente pediátrico? Una de las características es que el niño es poco bacilífero, pausibacilífero, o sea, tiene pocos bacilos, por eso el diagnóstico es difícil. Aparte que el paciente, el pediátrico, no sabe expectorar, ¿no? El que sabe expectorar ya es el escolar, el adolescente, pero el niño pequeño, menor de 5 años, no expectora. Tiene pocos bacilos, por eso mismo no podemos obtener una muestra de esputo como lo podemos hacer en el adulto. Por eso mismo, el niño menor de 5 años es poco contagioso. Es bien difícil que un niño contagie a otro niño. Por eso cuando una mamá le diga que yo tengo un sobrino de 3 años que tiene tuberculosis y de repente lo ha contagiado a mi hijito que tiene 1 año, difícil. Más bien en ese caso hay que buscar el caso índice, que es un bacilífero. ¿Quién es el bacilífero? El adulto, el adolescente que sabe expectorar. A este paciente, al caso índice, hay que buscarlo para darle tratamiento, porque este es el que ha contagiado al niño pequeño menor de 5 años. ¿Quién es el altamente vulnerable? El que puede hacer la forma diseminada de la enfermedad y la forma más graves de tuberculosis, el niño menor de 5 y dentro de esta edad, el menor de 2 años. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico todavía está inmaduro. Y este es el paciente que puede hacer formas graves de tuberculosis como la meningoencefalitis tuberculosa y puede hacer la tuberculosis miliar. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre una forma entre la infección y el desarrollo de enfermedad en el niño menor de 2 años? Puede ser un periodo tan corto como 2 meses hasta 6 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el niño haga TB extrapulmonar? Que sea un niño menor de 2 años, o sea, la edad, este es el paciente vulnerable, que tenga algún grado de inmunosupresión, y dentro de estas están enfermedades que le pueden causar inmunosupresión, como la infección por virus del VIH, la malnutrición. Ser de bajo nivel socioeconómico es otro factor de riesgo, porque esto condiciona también que el niño vive en condiciones de hacinamiento, en que los padres no puedan tener posibilidades económicas para alimentarlo bien al niño. O es un paciente que vive en situación de abandono social, mamá trabaja para que te mantenga el niño y el niño que se cría prácticamente solo, y no haber sido BCGizado. La vacuna BCG protege contra las formas graves de la tuberculosis, como la meningoencefalitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. ¿Cómo ingresa el bacilo? Y a ustedes les han explicado seguramente en su clase de tuberculosis pulmonar, ¿no? Vía inhalatoria, generalmente, esta es la vía de ingreso más frecuente del bacilo. Llega al pulmón, donde forma el complejo primario de Ghon, y puede evolucionar de diferentes maneras. Se puede calcificar, si es que el paciente tiene buenas defensas, su estado nutricional es bueno, se calcifica, o de lo contrario se mantiene en estado latente. Y cuando existe una enfermedad que deteriora nutricionalmente al huésped, entonces se desarrolla la enfermedad. ¿De qué otra forma puede evolucionar el complejo primario de Ghon? Evoluciona una tuberculosis pulmonar y esta se transforma en una TB pulmonar primaria, evolutiva, o una TBC reactivada, que esta es la que hace la forma el adolescente, ¿no? O el adulto. También puede afectar ya otros órganos aparte del pulmón, y estamos frente a la tuberculosis extrapulmonar, o ser una forma de tuberculosis diseminada como la miliar.
Empecemos por la tuberculosis del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, el bacilo puede afectar o infectar diferentes tejidos del sistema nervioso central, como la médula espinal, las meninges, ¿no? y el cerebro. Y causar la TB meningia, que es la forma más frecuente, 95% de los casos, puede formar tuberculomas, 5%, u otras complicaciones como accesos intracraneales, el 1%. Se define la meningitis cotuberculosa como la inflamación de las meninges. Es la causa de una meningoencefalitis subaguda, o sea, el paciente generalmente tiene más de una semana de enfermedad, a diferencia de las bacterianas, que son las bacterianas por gérmenes comunes como neumococo, Haemophilus influenza, meningococos, que son enfermedades agudas. La meningoencefalitis tuberculosa generalmente es subaguda, y digo generalmente porque hemos tenido pacientes también de MEC aguda por tuberculosis, ¿no? Entonces, generalmente subaguda, de curso larvado, que el paciente empieza con un poquito de dolor de cabeza, cambio de conducta, etcétera, que lo vamos a ver en el cuadro clínico, y es la forma más grave de tuberculosis. ¿Por qué? Porque puede dejar defectos neurológicos severos, secuelas severas en el 50% de casos. Puede ser una complicación de una tuberculosis miliar en el 50% de casos. Es por eso que ustedes, si ustedes tienen un paciente con TB miliar, con esta radiografía que estamos viendo a la derecha, donde existe una granulia en ambos campos pulmonares, deben hacer una punción lumbar también, como parte de su plan de trabajo, porque puede el paciente tener una meningoencefalitis tuberculosa. Más afectados son los niños entre 0 y 4 años, y el 50% son niños menores de 2 años. Y ocurre la enfermedad 2 a 6 meses después que ocurre la primoinfección tuberculosa. ¿Cómo llega el bacilo a infectar el cerebro y las meninges? Una vez que se inhala el bacilo, forma el complejo primario de Bonn, y aquí, mediante vía hematógena o diseminación hematógena precoz, se va a implantar en las meninges, donde forma los focos de Rich, ¿no? Que son granulomas, donde el bacilo se queda en estado latente. Luego, después de un tiempo, los focos de Rich se pueden romper, y acá también a la derecha está un esquema, ¿no? Los focos de Rich están a nivel de las meninges o a nivel del parénquima cerebral, se rompen y se abren hacia el espacio subaracnoideo y se produce la siembra en las meninges. Entonces, una vez que el bacilo se vierte hacia las meninges, se produce una inflamación. Se produce también inflamación de los vasos, produciendo vasculitis, y esto nos explica las trombosis y los infartos cerebrales y los déficits motores que pueden tener los pacientes, hemiplejías, paraplejías, etc. Se produce también aracnoiditis o inflamación severa de las aracnoides, que puede condicionar obstrucción de los acueductos o de los agujeros donde circula el líquido cefalorraquídeo, y se produce la hidrocefalia y parálisis de los nervios craneales. Por otro lado, también la inflamación de las meninges y de las aracnoides va a producir también aumento de volumen del parénquima cerebral, edema cerebral, y esto va a explicar los signos de hipertensión endocraniana que va a tener el paciente: vómitos, convulsiones, trastorno del sensorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la meningoencefalitis tuberculosa? Con mi buena historia clínica, doctores. Mi buena historia clínica. Ya sabemos que el paciente va a ser difícil de hacerle Becan esputo, no lo voy a poder hacer. Para hacerle Becan aspirado, necesito que de repente se hospitalice. Necesito una enfermera que le ponga la sonda y le tome el aspirado gástrico. Necesito que esté en ayunas, ¿no? Entonces es difícil. Aparte que de repente no encuentro ni el caso índice. Pero mi sospecha diagnóstica, si mi sospecha diagnóstica es fuerte, ese paciente debe iniciar tratamiento. Entonces, mi diagnóstico, primero, buena historia clínica. ¿Cuánto cuadro clínico? Tiempo que ha pasado entre el inicio de los síntomas, desde el inicio de los primeros síntomas.
Preguntar bien a la mamá, señora, ¿desde cuándo su hijo está enfermo o hasta cuándo estuvo sano? ¿Desde cuándo usted ha notado que se duerme más en el colegio? ¿Desde cuándo ha notado que se ha empezado a dolerle la cabeza? ¿O se ha puesto más irritable? ¿Ha cambiado su carácter? Eso tenemos que ser acuciosos y preguntar, ¿no? Y precisar tiempo de enfermedad. ¿Por qué? Porque cuanto más precozmente hagamos el diagnóstico, menor posibilidad de secuelas, ¿no? Entonces, cuadro clínico, precisando los síntomas, tiene fiebre, vomita, le duele la cabeza, está irritable, ha cambiado su conducta. Si la madre le dice, doctor, le duele la cabeza y además ya mi hijo no era así, se ha vuelto muy renegón. Y ahora lo devuelven del colegio porque dice que se queda dormido en el colegio y él no duerme. Y cuando llega a la casa también se duerme en la tarde, come poco y se duerme. Y yo he visto que ha disminuido de peso, ¿no? Si viene convulsionando, eso está en estadio 3. En estadio 3 y es el diagnóstico y ahí pues dicen es cantado. Hasta el vigilante del hospital puede hacer el diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico en etapa precoz. ¿Qué más? Tener en cuenta el antecedente epidemiológico. Positivo, miren, solamente casi en el 50% de casos, ¿no? Entonces, preguntar, señora, ¿dónde vive usted? ¿En qué parte de Lima vive usted? ¿Tiene algún familiar que haya estado mal de los pulmones? No, a veces los familiares tienen vergüenza de acá. Entonces, díganle usted que no tenga vergüenza. O a veces para ellos más fácil es decir, sí, es que mi esposo ha tenido agua en el pulmón, ¿no? Entonces, preguntar antecedente epidemiológico, dónde vive, en qué zona de Lima vive, ayudarnos por otros exámenes, como el PPD, positivo en el 30-50% de casos, la placa de tórax no siempre es patológica en los pacientes con meningoencefalitis tuberculosa, una placa de tórax normal no me excluye el diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa. O sea, un paciente puede tener meningoencefalitis tuberculosa y tener una radiografía de tórax normal. Pedir otros exámenes auxiliares para hacer un diagnóstico más fino, como tomografía axial computarizada, resonancia magnética cerebral, ¿no? Y la regla de oro para hacer diagnóstico de MEC tuberculosa va a ser detección del BK o del bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo. Entonces hemos revisado ya el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico y según el cuadro clínico, yo voy a clasificar al paciente y ver en qué estadio clínico está. Nosotros deberíamos hacer diagnóstico en este estadio clínico, primer estadio, cuando el paciente viene con síntomas inespecíficos, como fiebre, le duele la cabeza, tiene náusea, no quiere comer, está irritable, ¿no? Entonces, muchos pacientes van con estos síntomas al centro de salud. Y a veces le echamos la culpa a la garganta y decimos, señora, si tiene a su hijo de faringitis o que tiene otitis, ¿no? Y no tiene nada ni en el oído ni en la garganta. Entonces, si no encontramos nada, mejor piensen bien, doctores, piensen bien y échense a buscar y digan, puede ser tuberculosis. Si nosotros agarramos a la enfermedad en este primer estadio, menor porcentaje de secuelas. ¿Cuánto de secuelas? Poco frecuentes, pero si nosotros, ya el paciente viene en estadio 2, vómitos, que ya tiene signos de hipertensión endocraniana, ya está confuso, tiene parálisis de pares craneales o paresias, ¿no? Entonces estamos en estadio 2. ¿Cuánto de secuela va a tener aquí si nosotros hacemos el diagnóstico? Posibilidad de secuelas, 40% de casos. Y si nosotros hacemos el diagnóstico en este estadio 3, cuando el paciente ya viene grave, convulsionando, estuporoso, soporoso o en coma, porcentaje de secuelas, 50%. ¿Y cuáles son esas secuelas con las que puede quedar el paciente? Hidrocefalia, se tiene que irse con una válvula, plejías, paresias, sordera, ceguera, déficits cognitivos, y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, en antecedente epidemiológico, buscar el caso índice, que puede estar presente casi solo en la mitad de los casos, porque a veces no está el caso índice en la familia, sino el caso índice está en el colegio y no sabemos dónde fue el contagio, ¿no? PPD, positivo en 30-50% de casos, cultivo de aspirado gástrico,
también es, como el niño es pausibacilífero, puede ser positivo solamente en el 10% de pacientes con MEC, y el otro examen que debemos hacer es el examen del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hacemos en el líquido cefalorraquídeo? Examen citoquímico, test de ADA y aislamiento del BK en el líquido cefalorraquídeo, que nos va a hacer el diagnóstico definitivo. ¿Qué característica tiene el líquido cefalorraquídeo? A diferencia de las otras meningoencefalitis, en el caso de la tuberculosa, generalmente la célula es de baja celularidad, menos de 500 células, a predominio de mononucleares, proteínas elevadas y glucosa baja, o sea, hay consumo de glucosa. A diferencia de las meningoencefalitis bacterianas, por neumococo, hemófilus influenza, meningococo, ¿no? Que en donde el líquido generalmente tiene más de 1000 células, es a predominio de polimorfonucleares, igual proteínas altas, y hay bastante consumo de glucosa. ¿Qué más podemos mandar examinar en el líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué lo mandamos a examinar? Y mandamos a hacer la orden, solicitamos que se haga un cultivo de líquido cefalorraquídeo, y esto nos va a hacer el diagnóstico si el cultivo fuera positivo. El problema del cultivo es que el tiempo que va a demorar en salir el resultado va a ser de un periodo desde 2 a 8 semanas, ¿no? O sea, es bastante tiempo que tenemos que esperar. Pero ante la sospecha diagnóstica, uno debe iniciar el tratamiento y después esperaremos al resultado del cultivo. También se puede someter el líquido cefalorraquídeo a FROTIS, ¿no? A tinción de Ziel-Nielsen para buscar BK directamente. Ahora también ya se usan las pruebas moleculares para analizar el líquido cefalorraquídeo y buscar ADN del bacilo en el líquido cefalorraquídeo, y una de ellos es el GenExpert. Mediante esta prueba también se pueden hacer pruebas de sensibilidad a dos medicamentos, a un medicamento antituberculoso, que es la rifampicina, ¿no? Y mediante esto podemos determinar si el bacilo, si es que existe, es resistente a la rifampicina. En esta prueba, sí, el resultado se obtiene en 1 a 2 días. El test de ADA es una prueba que siempre se hace cuando uno hace el examen de líquido cefalorraquídeo, pero tampoco es un 100% sensible y específico, ¿no? Y el resultado también se puede obtener en 1 a 2 días. ¿De qué más nos podemos valer para el diagnóstico? De tomografía computarizada, la tomografía cerebral, que lo solicitamos como parte del estudio, sobre todo cuando tenemos un paciente con hipertensión endocraniana. El hallazgo y la complicación más frecuente en la tomografía es la hidrocefalia. Y el tipo de hidrocefalia más frecuentemente encontrado es la hidrocefalia de tipo comunicante, ¿ya? Después, otros hallazgos en las imágenes tomográficas son la aracnoiditis, edema cerebral, infartos cerebrales, los tuberculomas. La resonancia magnética cerebral nos va a ser útil para hacer diagnóstico de aracnoiditis, ¿no? Porque ahí nos permite ver los contornos de las meninges, se dibujan mejor en la resonancia magnética cerebral, y también lo solicitamos como parte del estudio cuando estamos sospechando que el paciente tiene lesiones en tronco cerebral o en la médula. La radiografía de tórax es un examen que debemos pedir de rutina en un paciente con meningoencefalitis tuberculosa, porque además de meningitis tuberculosa, el paciente puede tener una tuberculosis pulmonar. Y las radiografías son anormales en un 33 a 60% de pacientes con meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en la placa de tórax? Adenopatías ciliares o mediastinales, infiltrados pulmonares o una TB miliar. Y esto es un ejemplo que les estoy poniendo de un paciente que tuvimos. Es un niño de 9 años de edad que desde 20 días antes de ingresar a emergencia había empezado con fiebre y tos seca escasa, y fue a un centro de salud y le diagnostican faringitis. Después, a los 14 días de enfermedad, el paciente continúa con fiebre, ya se queja de dolor de cabeza, está con hiporexia, vuelve al centro de salud y le hacen aglutinaciones pensando que es fiebre tifoidea.
Las aglutinaciones salen con un tífico O en 1/80 y le dicen que tiene probablemente fiebre tifoidea y le inician cloranfenicol por vía oral. 3 días antes del ingreso, el paciente ya tiene más vómitos 5 veces al día, deja de ir al colegio, se queja de cefalea intensa y ya está somnoliento. 30 minutos antes de ingresar al hospital, ya tiene convulsión tónica o clónica focalizada en el hemicuerpo derecho con pérdida de conocimiento por 10 minutos. Niega contacto tuberculoso. Al examen tiene una frecuencia respiratoria de 25 por minuto, cardíaca de 85, temperatura 38, presión arterial normal, saturando 95%, somnoliento, hidratado, irritable al estímulo, ventila espontáneamente, con Glasgow 11, estuporoso, desconectado con el medio, pupilas isocóricas, parálisis facial derecha, hiperreflexia y rigidez de nuca. Miren, doctores, entonces estamos frente a una infección, a una enfermedad por el tiempo subaguda. Aunque no haya antecedente de contacto TB, en este paciente yo debo pensar en MEC-TB. Primero, analizamos los signos y síntomas. Tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene vómito y tiene compromiso del sensorio. Entonces, ¿qué síndrome tiene? Síndrome de hipertensión endocraniana. Mi plan de trabajo es PL, claro, primero descomprimiendo, de repente dando tratamiento de hipertensión endocraniana, haciéndole una tomografía y estudio para meningoencefalitis tuberculosa. ¿En qué estadio estaría este paciente? Si nosotros vemos, estaría en estadio clínico 3. Y este es los hallazgos en la tomografía. En el lado izquierdo es una imagen tomográfica donde estamos observando, esta es la tomografía del paciente que yo les he contado, donde hay una hidrocefalia de tipo comunicante, es donde hay dilatación tetraventricular, los 4 ventrículos dilatados, resonancia magnética cerebral, esto sí es una imagen, no corresponde al paciente, donde vemos resaltamiento de la aracnoides, hay aracnoiditis, y estos otras son imágenes donde estamos observando en la imagen de la derecha un infarto cerebral, ¿no?, a nivel del tálamo, y en la imagen de la derecha también otra imagen de infarto cerebral a nivel del lóbulo temporal. También en las tomografías podemos encontrar los tuberculomas cerebrales que los objetivan como lesiones hiperdensas de diferentes tamaños, pueden ser desde 1 a 5 centímetros, generalmente de localización infratentorial, que se pueden desarrollar incluso durante el tratamiento de una meningoencefalitis tuberculosa. Pueden aparecer. El tratamiento de la meningoencefalitis tuberculosa, ¿de cuánto tiempo es? 1 año, y es una de las infecciones tuberculosas donde paralelamente al tratamiento específico debemos dar corticoterapia sistémica, ya sea por vía oral o parenteral, dependiendo de la tolerancia del paciente, ¿no? Si fuera por vía oral es de prednisona, 1 a 1.5 miligramos kilo día. ¿Por cuánto tiempo? De 2 a 4 semanas. Esta es la diferencia con el tiempo de corticoide con la MEC aguda. Cuando ustedes hacen MEC aguda, seguramente les han hablado de la meningoencefalitis bacteriana por neumococo, donde es necesario dar también tratamiento con corticoide, pero por tiempo corto. ¿Cuánto tiempo? 2 a 4 días, a dosis altas. En meningoencefalitis tuberculosa es de 1 mes. Y la otra forma de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis ganglionar, que es la forma más común de tuberculosis extrapulmonar, hasta un 67% de casos, donde el bacilo infecta el ganglio también por vía hematógena. Los ganglios más frecuentemente comprometidos son los cervicales, ¿no? Y los ganglios de otras localizaciones, axilares, mediastinales, peritoneales, submacarinales, son menos frecuentes. ¿Cómo es el cuadro clínico? Generalmente el paciente tiene una masa cervical indolora, no tiene signos de flogosis,
puede haber síntomas sistémicos como sudoración, baja de peso, fiebre, hiporexia en un 50% de los casos, y esta masa evoluciona después, se ablanda, se puede pegar a la piel, se puede poner un poco rojiza y puede fistulizar, ¿no? Y esto es lo que se denomina ¿cómo le llaman, chicos, cuando fistuliza? ¿Un ganglio tuberculoso? ¿Alguien me puede decir? ¿Feder? No recuerdo. A ver, chicos, ¿quién puede opinar? ¿Nicole? ¿Nicole? ¿Está Nicole? Sí, doctora. Sí. ¿Cómo se llama cuando igual, y a la tuberculosis ganglionar también, no necesariamente tiene que fistulizar? ¿Cómo se le denomina? ¿Chicos? Escrófula, doctora. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Sí, alguien? Como no los veo, pueden hablar nomás, chicos, porque como estoy con la pantalla completa no les puedo ver. ¿Absceso, doctora? Absceso tuberculoso, ¿ya? ¿De qué otra, o tiene otro nombre? Escriben en el chat escrófula, doctora. Escrófula. Perfecto, chicos. Seguimos. Yo les preguntaba para que despierten porque de repente se han quedado dormidos. Ya. Entonces, este es un caso de un niño, le estoy poniendo un casito clínico, niño de 7 años, que desde un mes antes del ingreso presenta una tumoración cervical sin signos de flogosis, ¿no? Algunos tienen ligeramente discreto dolor, pero después no hay rubor, no hay calor, ¿no? Y va creciendo lentamente. El diagnóstico, igual que en la meningoencefalitis tuberculosa, cuadro clínico, busquen el antecedente epidemiológico, pidan una placa de tórax si están sospechando de tuberculosis ganglionar, una placa de tórax para que de repente tienen una tuberculosis pulmonar también allí, PPD, y el diagnóstico final voy a hacerlo punzando el ganglio, ¿no? Punción, aspiración del ganglio para enviar el material para cultivo, para estudio citológico, o de lo contrario, puede también intervenir el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano pediatra para que haga excisión de todo el ganglio y mandarlo a anatomía patológica para estudio, búsqueda de granulomas y cultivo del mismo tejido ganglionar. Entonces, el diagnóstico definitivo voy a hacerlo aislando el BK en cultivo de ese tejido, visualizando mediante visualización directa del bacilo en el tejido. El diagnóstico, estos son los exámenes adicionales que voy a pedir: placa de tórax, ecografía, donde se va a observar, si es que fuera una ecografía de cervical, ¿no? De repente el radiólogo puede informar con que hay una necrosis quística y patrón heterogéneo. Tomografía, para identificación sobre todo de los ganglios para realizar la biopsia, y resonancia magnética nuclear. PPD es positivo en el 74 a 100% de casos, beca en esputo o en beca en aspirado gástrico si es que la radiografía de tórax fuera patológica y estoy sospechando que el paciente tiene también una tuberculosis pulmonar. ¿Con qué voy a hacer el diagnóstico diferencial de una TB ganglionar? Con enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Donde es muy parecido el cuadro. Tengo que preguntar a la familia o a la mamá o al informante si ha tenido el niño contacto con gatos, sobre todo el que contagia es el gato pequeñito, ¿no? Con el que juega el niño, y es que el araña al pequeño. También la toxoplasmosis, donde también el responsable es el gato, ¿no? Linfomas, donde además de haber masas, el paciente puede tener ya síntomas constitucionales como fiebre, anemia, disminución de peso. Micosis, sarcoidosis, pregunten por el lugar de procedencia del paciente, ¿no? De dónde viene, dónde vive, de repente viene de la selva. La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto también es una enfermedad de los ganglios, donde de causa desconocida, donde también hay hipertrofia ganglionar. Adenitis bacteriana, ¿no? Donde el ganglio sí presenta signos de flogosis, se torna caliente, doloroso, y después puede abscedarse, ¿no? Y igual puede drenarse hacia afuera, pero sí es doloroso, a diferencia del ganglio tuberculoso,
que no duelen, y adenitis por otras micobacterias no tuberculosas y masas cervicales de origen congénito, como por ejemplo quistes del conducto tirogloso. El tratamiento específico es por 6 meses, a diferencia de la meningoencefalitis tuberculosa, que va a ser de 1 año. La tuberculosis pulmonar es otra forma de tuberculosis extrapulmonar, que afecta más frecuentemente, igual afecta a los niños pequeños, pero también a los adolescentes. En los niños pequeños puede ser una enfermedad primaria, o sea, el bacilo ingresa vía inhalatoria y infecta primariamente la pleura, a diferencia de los adolescentes, que puede ser una TB, producto de una TB secundaria, o sea, una TB de reactivación. ¿Cómo se infecta la pleura? Una vez que ingrese el bacilo por vía hematógena, produce una hipersensibilidad a los antígenos de las bacterias a nivel de la inflamación a nivel de la pleura. Se puede producir también porque por vía hematógena quedan focos a nivel subpleural y luego estos se rompen hacia el espacio pleural. Y puede ser también porque la pleura se infecta por diseminación hematógena e infecta directamente la pleura, ¿no? Como consecuencia de la inflamación se produce salida de líquido al espacio pleural, mayor cantidad de líquido, ¿no? Porque normalmente existe cierta cantidad de líquido en el espacio pleural, pero cuando hay una inflamación, hay mayor producción de líquido y alteraciones entre la presión oncótica e hidrostática que hay en el espacio pleural y se acumula líquido en el espacio pleural. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tos seca, dolor torácico, fiebre, dificultad respiratoria. Puede haber o no, porque al paciente a veces solamente viene porque tiene discreto aumento de frecuencia respiratoria, no hay tiraje, y nos vamos a dar con la sorpresa que de repente el paciente viene solo por tos y fiebre de más de una semana de evolución y encontramos que hay matidez y el murmullo vesicular no pasa y las vibraciones vocales están abolidas. Al hacer la toracocentesis y el estudio del líquido pleural, vamos a encontrar que es un líquido de tipo exudado, con células, generalmente menos de 10.000 células, exudado con menos de 10.000 células, a predominio de mononucleares, ¿no? Con proteínas altas, por eso se llama exudado, mayor de 3 gramos por decilitro. Si solicitamos un test de ADA, va a ser más de 40 unidades por litro, y deshidrogenasa láctica, más de 500 unidades por litro. Y este es el caso de un escolar varón de 12 años que tiene fiebre desde hace 2 semanas de evolución. Cuando se le examinó, no había dificultad respiratoria, pero sí se le auscultaba el murmullo vesicular y vibraciones vocales abolidas en la base derecha, ¿no? Y miren, es un paciente al que se le toma una placa de tórax y observamos que tiene derrame pleural. Y ustedes dicen, o uno se pregunta, dice, pero tiene derrame y no tiene dificultad respiratoria, ¿no? A esto se llama disociación clínico-radiológica, ¿no? El paciente luce bien, entre comillas, ¿no? Regular, estado general, pero no traduce lo que uno ve en la placa. Cuando tengan un paciente así, piensen en tuberculosis, chicos. Una placa de tórax donde hay derrame y el paciente dice, casi nada tiene, excepto la frecuencia respiratoria aumentada, que de repente es un escolar que debería tener 20 y la frecuencia respiratoria esté en 30 y no tiene tiraje. En la radiografía de tórax, el volumen puede ser de pequeño a moderado, generalmente, más frecuente en el lado derecho, ¿no? Más frecuente en el lado derecho, menos frecuente que sea bilateral, o sea, en ambos lados. Puede ocurrir la TB solamente TB pleural, o puede comprometer también parénquima pulmonar y ser una TB pleuroparenquimal. Además, podemos pedir una tomografía de tórax que es más sensible para ver mejor el derrame, ¿no? Si tenemos duda, nos permite diferenciar si hay derrame y nos permite diferenciar también si hay compromiso del parénquima pulmonar. El PPD es positivo en el 90% de los casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual
que en los otros casos de TB que hemos revisado. Mi buena historia clínica, precisando bien signos y síntomas del paciente, buscando el antecedente epidemiológico, preguntar siempre si es un niño en edad escolar, preguntar, ¿tienes algún compañero o algún amigo tuyo que tosa? ¿Es un tosedor? Preguntar al adolescente, de repente la enamorada es que lo contagió, ¿no? Radiografía de tórax, PPD como parte de mi plan de trabajo, y la regla de oro va a ser detección de BK en el líquido pleural o en el tejido pleural obtenido por biopsia pleural. Entonces, repitiendo, el diagnóstico definitivo de demostración del BK en la muestra del líquido pleural o tejido pleural. ¿Qué estudios podemos realizar en el líquido pleural? Buscar BK en el líquido pleural mediante frotis de ese líquido, cultivarlo, el cultivo va a ser positivo, miren, solo es bajo el cultivo en una posibilidad de aislar el bacilo en un 20 a 30% de casos. Esto a veces tiene que complementar, incluso si esto es negativo, con una biopsia de pleura, donde ya interviene el neumólogo, ¿no? O el cirujano de tórax. El cultivo del tejido pleural es positivo en un 40-80% de casos, o sea, ya es más sensible y más específico. Posibilidad de hallar granulomas en ese tejido, un 50-97% de casos. BK en esputo, positivo en un 20-50% de casos. Tratamiento específico, 6 meses. Y la TB miliar es una forma de diseminación hematógena de TB, es una forma grave de tuberculosis, donde ya les había mencionado que puede comprometer las meninges también, o sea, puede haber una meningitis concomitante en un 20 a 40% de casos, que el paciente vulnerable es el niño menor de 2 años, y es el paciente que puede hacer una TB miliar tan pronto como en un periodo entre 2 a 6 meses después que se infectó. El PPD es positivo en el 50% de casos, y el cuadro clínico se caracteriza porque además de haber fiebre, tos, baja de peso, hiporexia, hay también compromiso de otros órganos como hígado, vaso, podemos encontrar hepatoesplenomegalia, linfoadenopatía generalizada. El tratamiento en este caso, tiempo de tratamiento es 12 meses, igual que la meningoencefalitis tuberculosa. Y esta es la radiografía de un paciente con TB miliar, donde se observan gránulos finos distribuidos en ambos campos pulmonares, menores de 2 centímetros, y en esta zona, en la área parailiar derecha, están confluyendo. Por eso es que ustedes lo ven ya un poco más denso, ¿no? Y luego, para terminar, tenemos la tuberculosis osteoarticular, que puede afectar la columna en el 50% de casos, la pelvis en un 12%, la cadera en un 10% y la rodilla y la tibia en un 10% de casos. El bacilo tuberculoso puede afectar las articulaciones y causar una artritis crónica, si afecta los huesos, puede producir una osteomielitis del hueso, y en la columna puede ser una combinación de ambos, osteomielitis y artritis, ¿no? Y se le llama mal de Pot. Entonces, acá está el mal de Pot. La localización más frecuente, la zona de la columna más frecuentemente afectada es la zona de la columna dorsal y la columna lumbar. Pueden estar afectados 2 cuerpos vertebrales contiguos, ¿no? O juntos, pegados, o pueden ser vértebras alternas, o sea, una está sana y la otra está enferma, y luego le sigue la otra sana. Cuando se afecta el cuerpo vertebral, se llama espondilitis. Cuando está afectado el disco intervertebral y la vértebra, ya se llama espondilodicitis, ¿no? Y si se afecta solo el disco, sería una dicitis, ¿no? Pero generalmente están comprometidos los dos, el cuerpo y el disco intervertebral. ¿Y cómo evoluciona esto? El mal de Pot puede producir como complicación abscesos paravertebrales y abscesos del psoas. ¿Cómo se llega a infectar la vértebra? A partir del foco primario de tuberculosis, que puede ser, generalmente es el foco primario en el pulmón. Vía hematógena, el bacilo va a infectar la epífisis y metáfisis de los huesos largos, puede infectar allí, o puede también el tejido esponjoso de las vértebras,
el carpo y el metacarpo. Vía hematógena, ¿cómo llega el bacilo a la vértebra? Miren, vía arterial a través de las arterias espinales anteriores y posteriores o a través del plexo venoso de Watson, que mejor lo ven en este esquema. A partir del foco primario, entonces en pulmón, el bacilo se va por vía hematógena, vía arterial, vía de las arterias espinales anteriores o posteriores, se va a infectar el hueso, el disco primero. Generalmente en los niños se infecta primero el disco y luego se infecta el cuerpo vertebral, en los niños, porque el disco intervertebral es altamente vascularizado. ¿Por qué otra vía puede llegar el bacilo a infectar la vértebra? Vía el plexo venoso de Watson, ¿no? Las venas que circundan a las vértebras y transcurren también a lo largo de la columna vertebral. Este es el plexo venoso de Watson, que se caracteriza porque no tiene válvulas, ¿ya? Entonces, la circulación de la sangre puede ser en ambas direcciones y ante cambios de presión a nivel de la cavidad pleural por el esfuerzo de la tos o por vía cambio de presión en la cavidad abdominal, el bacilo puede ingresar a infectar la vértebra. Entonces, una vez que se compromete el disco intervertebral, luego se compromete el cuerpo vertebral, se produce aplastamiento de la vértebra, o sea, una fractura de la vértebra por la osteomielitis, y esto puede condicionar salida del contenido, abscesos, dependiendo de la localización. El absceso se puede abrir a la región, si está en la columna cervical, abrirse hacia el espacio retrofaríngeo, se puede abrir hacia la cavidad pleural, si está en la columna dorsal, ¿no? O puede abrirse, si está en la columna lumbar, puede abrirse y hacia abajo y producir un absceso del psoas, ¿no? Puede haber como complicaciones para paresias, para paraplegia, si este absceso, lo vamos a ver en este esquema, ¿miren? Sí, aquí vemos que la vértebra hay una osteolisis de la vértebra debido a la osteomielitis, la vértebra se ha roto, se aplasta, entonces la vértebra es una vértebra que se ve ya en cuña, y este es el disco comprometido, el disco intervertebral que está en rojo, y se produce una salida del disco hacia afuera, una extrusión del disco, y todo esto puede formar un absceso que se drena hacia afuera, ¿no? Entonces, en este caso les decía, si se drena hacia abajo, está en una vértebra lumbar, pues el líquido, el contenido gaseoso puede drenarse hacia abajo e irse hacia el psoas, y se produce el absceso del psoas. También el absceso puede abrirse hacia afuera, crecer hacia atrás y comprimir el canal medular y producir paresias, parálisis, paraplegia en el paciente. A ver, y luego el cuadro clínico va a depender del estadio de la enfermedad. Inicialmente el paciente se puede quejar solo de dolor, ¿no? Puede venir por dolor en columna, que ya sea dorsalgia, lumbalgia. Si es en el niño pequeño, a veces solamente y se torna irritable cuando la madre lo carga. Y luego ya en etapa más avanzada, cuando la vértebra se ha fracturado, ¿no? Ya se produce la jiba o la deformación en cuña de la vértebra, ¿no? Como en este caso, la jiba dorsal, ¿no? Por eso es que se le llama el mal de Pot. Y luego al comprimir el canal medular, como les había explicado, el paciente puede tener ya déficit motores como paraparesia, paraplegia. Además, hay síntomas constitucionales como fiebre, disminución de peso, ¿no? Entonces, esta es la famosa jiba que pueden tener los pacientes. Sobre todo esto se ve cuando está afectada en la columna dorsal o en la parte baja de la columna dorsal. Y el diagnóstico lo vamos a hacer como siempre, teniendo en cuenta el antecedente epidemiológico en el paciente, aislamiento del bacilo en la muestra obtenida por punción, aspiración del absceso, y esto ya es con radiología intervencionista, ¿no? Ayudándose de la tomografía computarizada para ingresar y hacer la punción de la vértebra.
para hacer la biopsia del hueso y también tomar una muestra del contenido del absceso. Resonancia magnética cerebral, también como parte del estudio. El tratamiento específico es 1 año. Y esta es una imagen de un paciente donde se objetiva en el lado izquierdo, esta es una resonancia magnética de columna, ¿no? Donde se objetiva en el lado izquierdo, que estamos viendo, la vértebra está ya, tiene una forma de cuña, se ha deformado, ¿no? Se ha producido acá entonces la osteomielitis de la vértebra. Igual en el lado derecho estamos viendo que ya al haber la fractura de la vértebra se ha producido una deformación una jiba en la columna y se está produciendo una extrusión del disco intervertebral y salida del contenido hacia afuera, ¿no? Y este es el absceso tuberculoso. Entonces, concluimos diciendo que la meningoencefalitis tuberculosa es una de las formas más graves de tuberculosis extrapulmonar, porque puede dejar secuelas severas, que la tuberculosis ganglionar es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente, que el diagnóstico de la meningoencefalitis tuberculosa la debemos hacer en etapa precoz, con el objetivo de que el paciente quede con la menor cantidad de secuelas posibles. ¿Cuáles son las complicaciones de la meningoencefalitis tuberculosa? La hidrocefalia es una de las complicaciones más frecuentes y la hidrocefalia comunicante es dentro de la hidrocefalia más frecuente. ¿Qué otra complicación puede haber? Parálisis de pares craneales. El par craneal más frecuentemente comprometido es el sexto par, ¿ya? Entonces, el parálisis de pares craneales, otras complicaciones pueden ser paresias, parálisis, después también está como complicaciones abscesos tuberculosos intracerebrales como complicación de la meningoencefalitis tuberculosa. También está la epilepsia, que puede quedar como secuela de una meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Donde el paciente queda ya con tratamiento, con anticonvulsivantes, a veces ya de por vida. Una secuela también grave en el niño puede ser déficit cognitivo. El paciente puede quedar con retardo en el desarrollo psicomotor, sordera, ceguera. ¿Alguna pregunta, doctores? Sí, doctor. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, doctora. A ver, por favor. Sí. ¿Cuál es tu pregunta, doctor? Sí, doctora, yo le quería preguntar acerca de más o menos viendo ya el tratamiento, el manejo, porque como se mencionó, muchas veces se depende del diagnóstico definitivo, o sea, el diagnóstico definitivo depende pues de hallar el TBC, ¿no? Ya sea en líquido cefalorraquídeo o en la aspiración de repente del nódulo linfático, pero muchas veces Sí. no se encuentra el TBC ahí, el porcentaje de hallar el TBC es bajo. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué tengo que observar? ¿Tengo que observar mejoría en el tratamiento o cuánto tiempo antes de pasar a un diferencial? Ya, sí, doctor, muy buena pregunta. Y eso hemos hecho en bastante casos, doctor. Cuando tu sospecha diagnóstica es fuerte, te estás refiriendo a meningitis tuberculosa, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Meningitis tuberculosa. Sí, doctora. Ya. Meningitis. Cuando estás frente a un paciente, acuérdate que esta es una forma severa, es infección del sistema nervioso central. No puedes darte el lujo de esperar como la TB ganglionar. En la TB ganglionar sí nos podemos esperar un poco. Estamos de enfermedad de arañazo de gato, nos damos la paciencia de que lo preparamos para sala, que el cirujano le saque el ganglio, que haga estudio, se demande anatomía patológica, etc. Y podemos esperar. En la meningitis no puedes esperar. Entonces, ¿qué cosas haces si tú, ante la duda, empiezas tratamiento, doctor? Incluso empezamos, porque hay pacientes en que tú tienes duda, empezamos tratamiento para las dos cosas. Empezamos tratamiento específico y tratamiento para gérmenes comunes, ¿no? Porque en la meningoencefalitis tuberculosa puede pasar que inicialmente el líquido puede ser a predominio de polimorfonucleares y después virar a mononuclear, ¿no? Pero sin embargo tu celularidad es baja.
Entonces te encuentras con características de las dos MECs, de MEC bacteriana por germen común, dices, tengo para MEC bacteriana por gérmenes comunes, que es a predominio de polimorfos nucleares. Pero tengo células, ¿cuántas células? 150 células, poca celularidad. Y esto está más a favor de una MEC-TB. Entonces, si tú tienes la fuerte sospecha de que es MEC-TB, empieza tratamiento, porque más riesgo para el paciente va a ser que no le des tratamiento. Y de repente te estás quedando con que es una MEC bacteriana y te estás pasando 2 semanas con el paciente, y que el paciente se muere y recién decimos era MEC-TB, ¿no? Entonces, puedes esperar. Feder, que has preguntado, ¿verdad, Feder? ¿Quién preguntó, doctores? Sí, doctora. Feder, sí. Entonces, ante la duda, Feder, en estos casos muchas veces exageramos. Y ya en el camino suspendemos, ¿no? Entonces, si de repente, si tu examen es dudoso, puedes repetir la punción lumbar y el estudio del líquido cefalorraquídeo, 24 o 48 horas después repites el examen. Entonces, y ves que de repente ya cambió, de repente el polimorfo ahora es mononuclear, y dice, no, esto es TB. Entonces empieza tratamiento. ¿Y qué cosa te va a confirmar tu diagnóstico? Tu respuesta al tratamiento. El paciente va a mejorar. Y te lo digo porque he tenido yo pacientes así. Incluso he tenido, yo les cuento, chicos, me faltan 5 minutos para que entre el doctor Campos. He tenido una niña, les cuento, una niña de 1 año 8 meses. 1 año 8 meses. Yo quería de repente tener la suerte que me hubiera tocado la segunda hora, después, o sea, que sea la última de hacer la clase, cosa que les hubiera presentado algunos casitos clínicos. Niña de 1 año 8 meses que viene con historia de 3 semanas de diarrea, o sea, diarrea persistente y fiebre. Ya había ido 2 veces a un hospital, le habían tratado con plan B porque había ido deshidratada moderada, y después de 3 semanas, 20 días de enfermedad, viene al hospital 2 de mayo y se hospitaliza con diagnóstico de ITU por la fiebre, ¿no? Y examen de orina patológico, creo que tenía 20 por campo, y se hospitaliza con diagnóstico presuntivo de ITU, corriendo un urocultivo, con un hemograma con 18.000 leucocitos y fiebre. Ya se hospitaliza, y cuando se hospitaliza, la niña era muy irritable, quería estar solo cargada, y la mamá no quería ni que la toque. Entonces, después de 2 días de fiebre, y tenía que antecedente importante, mamá con tuberculosis en el primer trimestre del embarazo, que había recibido tratamiento completo, pero primer trimestre de embarazo era la mamá BK positivo 3 cruces. Entonces, ¿qué pasa con esta niña? Fiebre primer día, fiebre segundo día de 39. Al tercer día de fiebre, dije, estaba con ceftriaxona por ITU. Entonces le digo a la mamá, señora, voy a hacerle una punción lumbar porque puede ser meningitis. ¿Por qué? Porque usted ha tenido tuberculosis y esto puede ser meningitis tuberculosa, porque tenía 3 semanas de enfermedad y eso era una aguda, si era meningitis. ¿No es cierto, Eder? Entonces le agarro, me la llevo al tópico para hacerle PL, y a la hora de verle el tronco, le descubro el tórax para hacerle PL, me doy cuenta que tiene una jiba. Entonces le digo a la mamá, ¿y esto desde cuándo lo tiene, señora? Ah, eso es que mi hija se ha caído, doctora. Se ha golpeado contra la escalera en su espalda y ya le han tomado una radiografía, doctora. Hace 1 mes y medio yo la llevé a otro hospital y ya le han tomado una radiografía de la columna y tengo que ir a su cita. Entonces dije, tiene una jiba, y ya cuando ya terminé la PL, me quedé para ver el resultado del citoquímico del líquido cefalorraquídeo normal. Al día siguiente la niña paraparesia, los dos piernas, paraparesia, y la mamá me dice, porque usted le ha hincado la columna, mi hija ahora no se puede parar, no quiere apoyar sus piernas. Tomografía, le hice rapidísimo, tomografía, resonancia, correteé por el hospital, era una tuberculosis de columna, doctores, tuberculosis en una niña de 1 año 8 meses. Era de libro. No he podido yo aislar BK. ¿Por qué? Porque no querían hacerle la punción los neurocirujanos, me decían que yo la transfiera al hospital del niño. En el niño me dijeron, ya acá le hacemos, pero se la regresamos a su hospital, pero con el riesgo que haga fístula, ¿no? Y, ¿qué más?
Le hice beca aspirado gástrico negativo, PPD, no había en el hospital, no le pude hacer PPD, empecé tratamiento. Y al mes de tratamiento, chicos, la niña era otra. Le pusimos un corset, con ayuda de rehabilitación, un corset pequeñito, y la niña al mes estaba sentadita jugando en su cuna. Se fue así, porque medicina física dijo que, que todavía no camine, que todavía no camine. Y la mamá estaba desesperada por llevársela, al final entendió, le hice ver, le di clases ahí de tuberculosis de columna, para que vea que la punción lumbar no era la culpa de esa jiba que tenía la paciente, pero fue una TB extrapulmonar en una niña de 1 año, 8 meses. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por su atención. Espero que otro día de repente me alargue un poquito y contarle más de unos casitos que tengo por ahí guardaditos y se los pueda presentar. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Enseguida te doctora. paso la clase FEDER. Gracias, doctora. Gracias.
Por favor, Claudia, Mallory, Julio, ¿podrían retirarse de la sesión? Ha quedado grabando y lamentablemente no se va a poder subir la grabación si es que continúan en la sesión. Por favor, salgan.